bien, pues el título es un título muy genérico, es Víctimas del terrorismo y efectos de la radicalización, y voy a comentar lo que son las experiencias de trabajo en este ámbito desde lo que es la Unión Europea. Son muy amplias. Antes he querido, pues para contextualizar el, el ámbito de trabajo sobre el que me voy a basar, que se sepa, porque bueno, yo trabajo dentro de lo que es RAN, Comisión Europea, pero hay otras instituciones a nivel internacional, europeo e internacional, que se dedican a trabajar en el ámbito de víctimas de terrorismo y me gustaría nombrarlas pues para que si a vosotros os interesa por algún tema relacionado con doctorados, posgrados, incluso becas o bolsas de trabajo, podéis contactar con ellas. Estas primeras son a nivel España. También quería poner las que se dan en mi país. Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, la Unión Europea de Cooperación, que es como se llama el ministerio, existen dos organismos fundamentales. Uno es FIAP, que es la Fundación Internacional. Además, se ha querido hacer especial relevancia porque es la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas. Es un ente público y trabajan todo lo que es temas de radicalización, terrorismo y crimen organizado, incluido, por supuesto, lo que es la evaluación y la intervención en víctimas, pero con el área iberoamericana. Hay tanto proyectos como también convocatorias y concursos públicos. Luego, más a nivel más europeo está la ECID, que es la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo. No trabaja desde el ámbito de radicalización de terrorismos, pero sí trabaja lo que es el ámbito de víctimas de una manera más clínica o más de desastres y emergentes. Nos metemos en la Unión Europea. En la Unión Europea tenemos tres tipos de proyectos o programas, podríamos llamar también, que son los Technical Assistance, los Twinning y los Erasmus Projects. Igual sois familiares con alguno de ellos, seguramente los habéis escuchado muchos. Y se basan en el Fondo Social Europeo en el instrumento de ayuda de preacción. Os lo digo porque también hay colaboraciones con universidades, sobre todo para proyectos de posgrado, y sería interesante pues, que les echarais un vistazo si en algún caso alguno de vosotros estuvierais pues, deseando o tuvierais en mente el hecho de participar en un proyecto o en un programa de la Unión Europea. Dentro de la Unión Europea existe la Comisión Europea, que es la representación de los 27 países miembros. Y dentro de esta Comisión Europea están dos entidades, una pública y otra privada concertada. La pública es la Radicalization Awareness Network, que es donde yo trabajo, que es RAM, y dentro de la RAM hay una entidad que es pertenece a Países Bajos, que se llama International Center of Counterterrorism. Como bien ha dicho la doctora Faride, la sede legal a nivel internacional está en La Haya, Países Bajos, mal conocida como Holanda. Entonces, dentro de ese organismo existe esta institución, la ICCT, y trabaja dentro de todo lo que es el abono para terrorismo y radicalización y, por supuesto, ellos llevan a cabo todo lo que es el engranaje de víctimas, tanto víctimas de primer, de segundo y de tercer grado como posteriormente vamos a. Además, a nivel internacional, no ya tanto europeo, tenemos la OSCE, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, y dentro de la OSCE está la Oficina para las Instituciones Democráticas y de Derechos Humanos, que es donde gestionan todo el asunto de víctimas. Hay una institución también pública de Estados Unidos que es el STAR, International Consortium for the Study of Terrorism and Response to Terrorism, y también tiene un departamento destinado únicamente para víctimas. Por último, Europol e Interpol, que como sabéis es la Policía Internacional la Europea, que por supuesto lleva también sus unidades específicas para lo que es intervención, no evaluación, pero sí intervención de víctimas. Y desde Naciones Unidas tenemos estos cuatro departamentos. El Centro Nacional de Unidad para Combatir el Terrorismo, el Centro Nacional para el Instituto del Crimen Organizado a nivel interregional y el Centro Nacional de los Programas de Desarrollo. Dentro hay uno de mujer y los ODS, y estos dos son los que también gestionan lo que son los departamentos de víctimas. Además tenemos la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, el ACNUD, y el equipo de observadores de paz, que también trata directamente con lo que son las víctimas en terreno, víctimas en campo. Amnistía Internacional y dentro de organizaciones no gubernamentales, las más conocidas son Cruz Roja, que tienen dos comités, el internacional, el ICCR,
y la Federación Internacional de Cruz Roja. Estos dos comités, el primero trabaja con lo que son las víctimas que están secuestradas o apresadas, ya sea en centros institucionales tal cual conocidos o en algún otro tipo de prisión. Y la federación lo que trata son con las víctimas de desastres o de crisis. Y por último, la Organización Mundial de la Salud, que bueno, a nivel clínico, a nivel sanitario, pues obvio también tiene su departamento. Para que os tengáis, para daros una idea general de cuál sería el organigrama dentro de lo que es la Unión Europea y dónde estaría enmarcado el estudio de víctimas, os he puesto esta transparencia para que veáis en la parte izquierda lo que son los grupos de trabajo de la RAN, de la Radicalization Awareness Network. Si veis, hay uno específico para las víctimas del terrorismo. Y además me complace de decir que de estos 9 grupos, que es los que realmente existen, si veis, hay otro específico que es de salud mental, el cual yo dirijo como una compañera francesa. Hay otro para rehabilitación, también está en manos de compañeros del ámbito de salud, y hay otro de prisión que también tiene una característica primordial de todo lo que es el psychosocial staff. O sea que hay mitad de los componentes de prisión también son psicológicos. Aparte, por supuesto, todo lo que es la rama de educación y jóvenes, que también tiene mucha predominancia, tanto a nivel de trabajadores sociales, psicólogos, educadores. Como veréis, entonces, de los 9 grupos que tiene lo que es la Comisión Europea genérica, pues 4 directamente están o bien gestionados o bien en colaboración por profesionales que dependen de la psicología, cosa que hace 10 años no existía. O sea que nos tenemos que manobrar y tenemos que estar muy orgullosos del gran trabajo que estamos haciendo, porque solamente por eso nos han incorporado como cabeza de serie en 4 de los 9 grupos que sustentan todo lo que es la red de evaluación e intervención en temas de terrorismo y radicalización y en delitos de odio. Mirad, voy a adelantarme en esta diapositiva primero. Cuando yo me planteé cómo quería abordar esta charla, teniendo en cuenta que es un ámbito muy extenso y que teníamos una horita de tiempo, y quería ser muy novedosa, y yo sé que todos, bueno, muchos de vosotros seguramente sabéis mucho más que yo en cuestión de víctimas, quería darle un enfoque muy original y un enfoque que nos sacara de lo que son las ideas que tenemos preconcebidas cuando hablamos de una víctima, y más si nos referimos a víctimas del terrorismo y de la radicalización. Entonces, por supuesto, están las víctimas en primer grado, que son las que han padecido en sus propias carnes pues las atrocidades de lo que son cualquier acto terrorista. Las víctimas de segundo grado, que son los familiares, ¿vale? Y así podemos ir sucesivamente. Pero sobre esas, por supuesto, lo que quiero darles es un homenaje, por eso yo quería poner un vídeo que se hizo esta primavera en conmemoración de los 10 años de RAN, y el 11 de marzo, justamente el día que se produjo el mayor atentado que se ha dado en la historia en territorio europeo, en Madrid, en mi país, donde hubo un atentado, bueno, en muchas estaciones de metro y de tren unísonas, y hubo una cantidad de fallecimientos y de personas afectadas, más de 200 fallecidos e innumerables personas afectadas, y no quiero ni siquiera mencionar, imaginar el número de familiares y gente cercana que también lo padeció. Pues en conmemoración de este día se hizo un vídeo, y quiero ponerlo porque no quiero dejar a un lado el el rendirle un homenaje a las víctimas en primer grado, que son las que realmente sufren esos atentados terroristas y las que en primera persona también están padeciendo los procesos o el fenómeno de radicalización. Pero también quería haceros un ejercicio de reflexión y pensar entre nosotros. Esto igual si lo sacamos de contexto y lo comentamos a pie de la calle no se entendería, pero nosotros somos todos profesionales de salud mental, sabemos lo que implica el hecho de que una persona tenga una serie de secuelas o patologías psicológicas, de trastornos, de sentirse aislado, de sentirse rechazado, de sentirse menospreciado, de no tener una identidad clara, etcétera, como veremos a continuación. Entonces he querido enfocarme más en lo que son las víctimas del terrorismo, pero de aquellos que ya han combatido, o sea, que ya realmente tienen un delito de sangre en sus espaldas, pero igualmente hay que evaluarlos y hay que intervenir con ellos, porque si no sería un círculo vicioso del cual nunca saldríamos. La mejor prevención es una intervención a tiempo. Es coger a esas personas que ya han sido radicalizadas, que ya han sido
captadas por esos reclutadores que nosotros sabemos que están ahí, sobre todo intentando pues hacer un lavado de cerebro a los más vulnerables, a los jóvenes, a los marginados. Y entonces a ese grupo no podemos olvidarlos, porque realmente si prevenimos, si trabajamos con ese grupo y conseguimos que se reintegren en la sociedad, en nuestras comunidades, estaremos de esta forma preveyendo que se den posteriores atentados, porque sabemos que más tarde o más temprano los haría. Entonces, ya quisiera, como yo dije, perdón, en un homenaje a las víctimas de tercer grado, poneros este vídeo, que es de reciente creación de este RAM, y luego centrarnos en las víctimas que son las más difíciles de intervenir y de tratar. Aquellas víctimas que no nos ven como algo positivo, sino que nos ven como el enemigo, pero a nosotros nos gustan los retos y por eso quería abordarlo también. Could happen to any of us, that terrorism knows no boundaries and that we need to work together. I was on a summer camp at Utøya. And on the Friday, the 22nd, there was this terrorist who came to the island and massacred 69 young people. One of them was my daughter. I lost my daughter at the Bataclan. My sister was killed during the terrorist attacks from Brussels. I lost my dad in Berlin on the Christmas market 2016. Victims have to work on rebuilding themselves. I started to involve myself in different initiatives. We came across RAN. It was the first time that I got the recognition to be a victim of terrorism. It's been a real comfort in many ways to talk to other victims and knowing that you're not alone. In a network that you feel comfortable and that you can speak about the attack. Sharing experiences and sharing the ideas. Testifying and helping to prevent terrorism. We work, for example, with restorative justice. We talk with people who are on the path of radicalization who are already radicalized. The biggest challenge is to develop this on a practical side that there's a real effective impact that we can feel within our society. The European Commission started involving victims of terrorism not only as beneficiaries of the support policies, but also as key members that could contribute to the implementation of these security policies. We're not just, victims. We are also living people who have our experience both before the terror attack and afterwards. So making use of that experience is really important. I think that the role of victims might be really important, and I experience it every day when I meet youngsters in schools, because our personal experience help them in understanding what exactly is the meaning of terrorism, and it touches the heart and mind. Helps them to be involved emotionally. We keep learning from expertise from all members. Some countries who have sadly a long experience of terrorism, they developed already over all these years a help that is more tangible and more direct, and so we try to learn from them. RAN has completely changed the victims of terrorism lives in Europe. RAN has made a large impact in my life personally. Being part of a network is absolutely essential. We all learn from each other. We all build up our own experiences. I'm more stronger from inside because I feel in good hands with RAN. I feel understood. Victims of terrorism are human beings, and human beings are social animals. We absolutely need the others. To feel like you don't stand alone. And RAN can provide the means to connect with the others. We are one big team, and this solidarity is just something
very beautiful. Vale, aparte de, bueno, quería mostrar el vídeo, aparte que es un vídeo que yo todavía lo he visto muchas veces y todavía emociona, pues el hecho, lo que ellos comentan, que el abordaje de las víctimas tiene que ser holístico, tiene que ser general, y tenemos que empezar a hablar también a esos jóvenes que pueden ser reclutados y que ahora están en el punto de mira de aquellos que van buscando vulnerables y que en vez de convertirlos en potenciales terroristas, los tenemos que ver como víctimas, víctimas de ese proceso, ese fenómeno de radicalización que ahora discutiremos, que ahora comentaremos, y que realmente, si no lo abordamos desde las primeras fases, en vez de apoyarlos y unirnos a ellos, lo que pueden es convertirse en el enemigo potencial contra el cual debemos estar combatiendo. Y ahora quería haceros una pregunta. Bueno, primero no he dicho, perdonar, pero como esto es una de las presentaciones oficiales, por norma tengo que hacerlo en inglés la presentación, pero por supuesto yo voy a hablar en castellano, voy a hablar en todo momento español, y es una presentación muy visual, son solamente 4 títulos y lo vamos a poder seguir todos. Por desgracia, el inglés, y digo por desgracia porque ya me gustaría a mí que fuera también posible exponer lo que son las presentaciones en español o cualquier otro idioma, pero bueno, por desgracia se nos impone el inglés. Yo quería preguntaros, justamente en esta contextualización que hemos hecho a la hora de hablar de la definición de víctimas y verlo como algo muy genérico y donde todos podemos tener cabida, para vosotros, si sabéis lo que es el Fighting Returns Foreigner, lo que son las personas que se mueven, o sea, que son locales, son de México, de España, de cualquier otro país, pero se mudan a otro país, sobre todo la parte de Siria, pues para formarse, porque siguen a una red, siguen a una institución, siguen a un organismo el cual los ha reclutado para formarlos, para radicalizarlos y para que luego vuelvan a su país de origen y atenten o sigan reclutando a otros. Y todos hemos escuchado seguramente, vamos, estoy segura, hablar de lo que es el lobo solitario. El perfil del terrorista ha cambiado mucho en los últimos años. Nosotros aquí en España, por desgracia, tuvimos una historia de más de 40 años de un terrorismo político, ETA, muy similar al que, por ejemplo, había en Irlanda, con el IRA o en otras latitudes. Pero ese terrorismo ya ha pasado página, ya no tenemos un terrorismo político 100%, ya los terrorismos que nos encontramos son más de emociones. Por lo tanto, nosotros como psicólogos que trabajamos lo que es el mundo de las emociones tenemos mucho que decir. Los terroristas ahora se basan más en cuestiones religiosas, en cuestiones de identidad, en cuestiones de derechos humanos, en cuestiones de faltas de libertad, como veremos posteriormente. Pero ya no tocan tanto el ámbito político. Y además las estructuras de estas organizaciones terroristas también han cambiado. Antes eran unas estructuras muy organizadas, muy bien organizadas, siguen siendo jerárquicas, pero ya no necesitan una organización y ni siquiera necesitan una oficina física, sino que ahora el reclutamiento de esos soldados o potenciales soldados terroristas los hacen a través de la mass media, a través de los medios. Nuestros jóvenes hoy en día pasan mucho más tiempo enfrente del ordenador y con su móvil en la mano, con su teléfono móvil en la mano, que hablando con sus amigos o con sus familiares, y mucho menos hablando con profesores o adultos que le puedan dar unas instrucciones en otro sentido, en una dirección a la que les aportan las redes, los medios de comunicación. Entonces, como esto es muy conocido, pues se basan en aquellos mensajes y aquellas imágenes que saben que más calado van a tener en las generaciones más jóvenes y saben qué es lo que quieren escuchar a estas generaciones más jóvenes, sobre todo aquellos que son más vulnerables, aquellos que se encuentran marginados, rechazados por la sociedad, porque pertenecen a otra etnia, pertenecen a otra cultura, porque realmente o porque no pertenecen al estatus social, económico o cultural al que a ellos les gustaría. Y entonces, al sentir ese rechazo, lo que están hambrientos es de escuchar a una persona, a alguien que le diga, ven porque nosotros te comprendemos y te vamos a dar ese reconocimiento, te vamos a hacer miembros de nuestra familia. De hecho, se llaman familia, se llaman entre ellos hermanos. El terrorismo yihadista hoy en día vemos que es una cuestión familiar, es una cuestión de yo tengo que defender a mi pueblo, a mi familia, a mi hermano o a mi hermana.
Entonces, el lobo solitario, que es el que realmente tenemos ahora actuando en contexto terrorista, no necesita tener detrás ninguna institución que, que le dé cobertura logística. Simplemente con descargarse una serie de tutoriales en YouTube es muy fácil construir una bomba, o incluso simplemente con coger un cuchillo, que tenemos cientos en nuestra casa, en nuestras cocinas, irnos a la calle y atentar con los peatones o la primera persona que nos encontremos. Y además lo hacen siguiendo un protocolo muy específico, es para crear alarma, para que la sociedad note ese temor y se siente amenazada y aterrorizada. Todos tenemos en mente, por ejemplo, los atentados en el Manchester Arena, donde lo que buscaban era crear el mayor daño posible contra población muy joven, pues para que la sociedad se sensibilizara aún más si cabe y se dieran cuenta del peligro que supone estas bandas terroristas o estas organizaciones terroristas. Entonces, como vemos, también el perfil de terroristas cambia. Si antes el terrorista sabía perfectamente lo que estaba haciendo porque tenían unas acciones, sus actos terroristas estaban muy planificados, ahora simplemente son personas vulnerables que realmente reciben unas instrucciones a veces de nadie en concreto, simplemente por tutoriales, y que como una forma de identificarse y de pensar que perteneciendo a esa institución, ganando su membresía, tendrán una mejor vida, pues deciden pasar a la acción. Pero lo que tenemos nosotros que hacer como profesionales es capturarlos. Me vas a permitir que también emplee este término, que es el que emplean los reclutadores, capturarlos antes de que hayan sido totalmente reclutados y radicalizados. ¿Vosotros pensáis? Voy a lanzar preguntas abiertas antes de empezar a comentar qué tenemos que hacer con estas víctimas, si nosotros los consideramos víctimas porque son vulnerables y porque han sido captados de una forma que, digamos que la capacidad volitiva no la tenían intacta, una forma que no podían negarse. ¿Pensáis que los procesos de reclutamiento impactan en personas vulnerables? Pensarlo, ¿eh? Yo no voy a dar la respuesta, solo quiero que lo planteéis. ¿En qué sentido impactaría estos procesos de reclutamiento en las personas que se encuentran marginadas, aisladas y psicológicamente inestables? ¿Podríamos denominar las víctimas una persona que pertenece a una estructura familiar desorganizada, que no tiene referencias de adultos que le puedan guiar de una forma no ilegal, que no tiene ningún apoyo social, que se encuentra sin trabajo, que se encuentra a lo mejor incluso sin posibilidad de comer diariamente, y a través de los medios de comunicación hay una persona que le llega diciendo: yo sé lo que tú te sientes, sé cómo te estás, sé lo que hay en tu mente, sé cómo realmente te estás sintiendo marginado. Ven con nosotros y yo te voy a dar una entidad y te voy a tratar como una persona cuando realmente otros no te estaban tratando así. La sociedad en general, la comunidad a la cual pertenece. ¿Vosotros veis que esa persona puede realmente decir un no categórico si no tiene las habilidades necesarias psicológicas y sociales que le den la posibilidad de decidir ante el pleno conocimiento de en qué se estaría involucrando? Si dice que sí, os lo planteo. La radicalización, entonces, nosotros la vemos como un proceso sobre el cual todos podemos incidir, todos podemos ser víctimas potenciales de radicalización, todos nos podemos ver dentro del fenómeno de radicalización. Sin el terrorismo sí podemos estar radicalizados. De hecho, yo siempre digo que todos tenemos diferentes identidades y todos tenemos prejuicios. Yo puedo considerarme una persona con una mente muy abierta y que no estoy para nada radicalizada, pero si empiezo a analizar mis ideas o mi conductas, igual sí estoy radicalizada en alguno de los aspectos de mi vida. Por ejemplo, yo a nivel político puedo decirle que yo tengo una mentalidad muy abierta, que yo no quiero etiquetar a nadie en base a sus ideas, pero si nos trasladamos, si me vais a permitir que ponga aquí un ejemplo muy informal, si nos trasladamos a lo mejor a terrenos, somos todos aquí latinos y sabemos lo que impacta la cuestión, por ejemplo, futbolística en países como los nuestros, México y España. A lo mejor si yo soy de un equipo y voy a un partido donde mi equipo se está jugando el ser el primero de la liga o el defender, y estoy combatiendo con el enemigo, pues igual mis ideas ahí comienzan a ser radicales y no me puedo considerar una persona radical a nivel de ideas políticas, pero a lo mejor sí tengo ideas radicales en otros ámbitos. Recordad, todos tenemos múltiples identidades. La cuestión es que ninguna de esas identidades se conviertan en violenta, se convierta en extremas. Lo que nosotros queremos combatir
es la violencia, el extremismo violento, porque la radicalización en cuanto a ideas no es ilegal. Cualquiera puede pensar lo que quiera, es dueño de pensar lo que buenamente le apetezca, siempre y cuando no estemos haciendo daño a terceros, ni por supuesto a nosotros. Pero que yo piense, que yo me considere superior a otras personas, eso no es ilegal. Puede ser antiético, puede ser reprochable moralmente, pero no es ilegal. Entonces no podemos combatir esas ideas, más que nada porque muchas veces las ideas no se manifiestan abiertamente. Yo las tengo, pero no las hago partícipe de forma externa con otros, porque a la vez yo puedo pensar que esas ideas a mí me pueden suponer un etiquetamiento y por lo tanto me las puedo callar. Entonces el proceso de radicalización extremo y violento es aquel que lleva a una persona a aceptar el uso de la violencia para conseguir cualquier meta, ya sea religiosa, ideológica, política, militar, deportiva, etc. O sea, pasan la línea roja de yo puedo pensar lo que quiera, pero tengo que respetar también que mi vecino piense diferente, a decidir que pueden emplear la violencia porque si ponen en la balanza pros y contras, realmente el conseguir que los demás se den cuenta de que tu ideología es la única aceptable, permite el hacer cualquier tipo de acto violento, incluido un acto terrorista. Por lo tanto, la radicalización es un proceso que tiene un principio y tiene un final, pero dentro de ese principio final hay unos tiempos medios y es donde nosotros tenemos que actuar antes de que la persona ya se haya totalmente radicalizado, porque entonces ya dejará de ser víctima, ya no está bajo la influencia de terceros, ya no está siendo reclutado, ya no está siendo radicalizado, ya no está en ese proceso de lavado de cerebro, ya lo que formará parte del otro equipo, del equipo de reclutadores que buscará nuevos soldados. O sea, antes de que termine el proceso es donde tenemos nosotros que trabajar con estas personas y conseguir que deshagan el camino de la radicalización. O sea, que si han llegado a un término medio, vuelvan para atrás sus pasos, que se den cuenta, por supuesto, que ese no es el camino y que respetando su ideología hay otras muchas formas de combatirlas o incluso hacer propaganda a esas ideologías. Y dentro de ese proceso de erradicación tenemos que combatir dos puntos principales. Primero, atajar lo que es la visión de túnel. Las personas que comienzan a ser radicalizadas, nosotros la detectamos porque es blanco o negro. No hay contención, no hay espacio para los grises. Tú eres o de los míos o estás en contra mí. No hay posibilidad de recibir ningún otro input, ninguna otra salida externa que no sea la que tú quieres escuchar. Por lo tanto, es imposible en estas personas empezar a hablar con ellas como nosotros hablaríamos con cualquier otra, con cualquier vecino, cualquier colega, porque no te va a escuchar si tú no le aportas aquella narrativa que él o ella quiere que le aportes. Todo lo que sea en contra de su visión, de su única visión, por eso la llamamos visión de túnel, la van a rechazar de forma diametral. Y además nos damos cuenta de que perciben la realidad de forma tan segura que contempla los actos violentos como necesarios y justos. O sea, lo que hacen es realmente ellos están peleando por liberar a las personas que no ven la realidad como ellos lo ven, porque somos los demás los que estamos alineados. Esto lo hemos visto durante este año y medio en todas las narrativas de conspiración que han salido como consecuencia de la COVID-19. Hemos visto que gente, algunos de ellos muy culturalizados, no podemos decir que no tienen una cultura o una formación académica, pues se han posicionado en unas teorías totalmente radicales y que niegan la mayor, ¿vale? Niegan aquellos conceptos que están apoyados por la ciencia. Y en cambio se posicionan en todo lo que son narrativas violentas porque ellos dicen que están peleando porque no le coarten su libertad. Como veis, entonces ellos ven la realidad de otra forma, como decíamos, blancos y negros, no le puedes argumentar ninguna otra explicación porque no te van a escuchar y lo que hacen, por tanto, es intentar pelear, combatir para que todo el mundo se posicione en su ideología, porque piensan que es la única y que piensan que ellos tienen que liberar al resto de la sociedad. Si nosotros tratamos a estas personas en términos psicológicos, veremos que no están estabilizados, o sea, que tienen algún tipo de patología, secuela, trastorno mental, llamémoslo X, y no podemos verlos solamente como son el agresor, tengo que combatirlos y olvidarnos de la parte de víctimas de esos terceros que están alienándonos, que también
clonen su perfil. Daos cuenta que dentro del proceso de radicalización, aquí os lo he querido plasmar para que lo veamos de forma gráfica, hay 4 fases. Está primero la opinión, después el activismo, cuando yo decido voy a pasar a la acción para reivindicar mis ideas, después el extremismo, cuando yo ya paso esa línea roja y decido que está bien emplear la violencia, y por último el terrorismo, cuando ya realmente los actos pasan de ser vandálicos y se convierten en actos terroristas. Dentro de lo que es la radicalización nos encontramos grupos que tienen una connotación religiosa, normalmente de tendencia islámica. Nos encontramos a grupos también que son o bien de la extrema izquierda o de la extrema derecha, pero que realmente es muy curioso ver cómo últimamente se abrazan cuando eran antes antagonistas y ahora como combaten ante un enemigo común, que es la sociedad y los estados, que nos están alineando todos. Pues ahora vemos en manifestaciones, pues estas manifestaciones que hemos visto a lo largo de estos meses, negacionistas, gente de ambas tonalidades, extrema izquierda y extrema derecha. Y vemos además también que hay, y aquí vamos a entender mejor cuando hablamos que también son víctimas, a todo lo que es el movimiento animalista o el movimiento medioambiental. Podemos incluso tener unas opiniones negativas a todo lo que es la izquierda extrema, la derecha extrema y, por supuesto, la radicalización a nivel religioso también extrema, como es, por ejemplo, algunas tendencias muy radicales de la parte islámica, ¿vale? Pero no entenderíamos el que viéramos también como potencialmente terroristas aquellos que defienden los derechos de los animales o del medio ambiente. De hecho, todos estoy seguro que queremos defender los derechos de animales y medio ambiente. Pero para que veáis cómo también los consideramos a ellos víctimas y tenemos que combatir ese proceso de radicalización antes de que sea demasiado tarde, estas personas se plantean, cuando se juntan entre ellos y piensan que tienen que pasar a la acción, se plantean, y así lo han hecho muchas veces, que está justificado atentar contra edificios donde hay laboratorios, por ejemplo, que están haciendo experimentos con animales, o contra fábricas donde están contaminando el medio ambiente, sin pararse a pensar que dentro de esos edificios hay personas. Y ha habido muchos atentados donde han muerto víctimas, donde han muerto inocentes, bueno, todos son inocentes, nadie tiene que morir por un acto terrorista, obviamente, basándose en una reivindicación de derechos pro animales o derechos pro medio ambiente. El fin no justifica la acción, pero veis que dentro de ese proceso de radicalización, incluso si el objetivo último es totalmente al cual cualquiera de nosotros nos uniríamos y es totalmente de estar orgullosos de seguirlo, los mecanismos que emplean, desde luego, y para que veáis también gráficamente cuál sería el posicionamiento de cada uno de nosotros, el círculo amarillo, el que es más grande, donde pone el silencio, estaríamos todos los que miramos hacia un lado sin querer combatir a esas personas que o están en el proceso de ser radicalizadas o están radicalizando a terceros. Luego, los 2 circulitos en azul claro serían los que se unen a esos reclutadores, que son los pushers, que son los que tiran para radicalizar a la gente vulnerable. Entonces, si veis, esos que se están uniendo, esos que están en un proceso de radicalización, aún tienen contacto con la masa amarilla, o sea, aún forma parte de la sociedad, de la comunidad, por lo tanto, todavía pueden ser rescatados. Están en un limbo entre ser radicalizados y ser admitidos a una sociedad, pero obvio, donde no se sientan discriminados y donde no se sientan apartados. Pero además aquí vemos que hay un vínculo que nos une a todos, que es como un puente donde realmente le da estructura a este proceso y a la visualización de lo que sería la polarización o la radicalización. Eso es la sociedad en general. Todos nosotros, con nuestros pequeños gestos, estamos apoyando a la gente que se siente vulnerable, o estamos al contrario discriminándolos. Pues cuando hablamos de los refugiados, cuando hablamos de personas que no tienen una formación académica, cuando hablamos de los más favorecidos, realmente habría que ver cómo se está tratando desde las comunidades, de la sociedad de estas personas, pues para prevenir el hecho de que no se puedan sentir marginados. O sea, realmente ahí sí que tenemos que verlas como víctimas, porque es la sociedad en sí, somos cada uno de nosotros lo que estamos haciendo que sean vulnerables, los que no los estamos teniendo en cuenta, los que los estamos apartando y los estamos casi que empujando a que
sean abrazados por los reclutadores, que están ansiosos de reclutar a esas personas vulnerables que nadie. Por lo tanto, ¿cuál es el impacto psicológico de haber sido radicalizado? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que deconstruir? ¿Cuál sería el proceso por el cual estas personas se convertirían en víctimas? Por su naturaleza, cualquier grupo radical son contextos y medio ambiente altamente controlados por esos reclutadores que yo he nombrado al principio. Tienen una jerarquía muy determinada, o sea, no le van a permitir llegar a esas jerarquías superiores a los cuales les han prometido si antes no han pasado por todas las fases de radicalización, si no están seguros de que ya han sido plenamente convencidos de esos actos violentos por los cuales tienen que pasar como pruebas de fuego. Por lo tanto, es muy común que los miembros, esas personas vulnerables que al principio entran en contacto con estas redes radicales, sean muy dependientes en cuanto a rutinas y en cuanto a jerarquía de esos reclutadores, porque son los que van a encontrar como referencias, como figuras de apoyo, como sus verdaderos padres y madres. Eso los encontramos sobre todo con las chicas, con mujeres, porque antes veíamos que los que reclutaban eran casi siempre chicos, pero ahora hemos visto que la última ola es que están reclutando a chicas, sobre todo de aquellas áreas geográficas donde la mujer no tiene ningún protagonismo. De hecho, no se le considera al mismo nivel que los hombres. Y se les promete pues que van a ser cuidadas, se les promete que van a tener una familia, incluso se le asigna un marido. Para nosotras que somos todas mujeres independientes, esto nos puede sonar aberrante, pero una chica que no tiene potencial ninguno para ser independiente ni manejarse ella sola porque no tiene una mínima formación y porque su familia la rechaza, recibe el encargo de, oye, si tú haces determinadas acciones, nosotros te vamos a proteger, te vamos a buscar una familia, te vamos a dar incluso la posibilidad de encontrar un marido con el cual tenga hijos y para ellas es la única motivación que tienen en la vida, tenemos que considerar a las víctimas porque están pasando por el mismo proceso que nos encontramos en violencia de género. Pasan por la fase de luna de miel y luego ya cuando han sido totalmente reclutadas, se quitan las máscaras y empiezan pues con todo lo que son las conductas radicales hacia ellas. Por lo tanto, para evitar ese desprecio y evitar esa radicalización psicológica, pues no tienen más remedio que abocarse y hacer lo que le pidan. Y hacer lo que le pidan a lo mejor es atentar contra otros, o hacer lo que le pida a lo mejor es reclutar otras chicas jóvenes. ¿Vale? Entonces, los radicalizados pueden experimentar una pérdida de todo lo que son las habilidades que nosotros tenemos y que damos por hechas, habilidades de conocimiento, habilidades de identidad, habilidades sociales. No pueden defenderse, no pueden reaccionar, no pueden ni siquiera darse cuenta de la implicación de los hechos que o bien se le demanda o bien ellos de forma natural están deseando cometer. Y la ansiedad, la ira y el odio que potencialmente les inculcan es tan grande que es muy difícil salir de ese proceso, de ese fenómeno de radicalización si no es con la ayuda de profesionales, si no es porque terceros intentemos trabajar con ellos pues para, como yo decía al principio, que deshagan ese camino de radicalización, ¿vale? Entonces, tenemos que tratarlos, tenemos que discutir con ellos, pero con unos pasos y unos mecanismos también muy concretos. Yo como mujer y mujer occidental, cuando yo me he tirado unos años trabajando en Turquía con lo que es terrorismo yihadista, sobre todo en contexto de prisiones, yo no podía llegar el primer día a presentarme y comentarle a un interno, yo vengo aquí a ayudarte porque quiero combatir tu proceso de radicalización, quiero invertirlo y quiero liberarte de todos los odios que lleves dentro, cuando para ellos yo como mujer no soy nada, no soy ni siquiera persona. Y aunque me molestara solemnemente la idea que ellos tenían con respecto a mí por mujer y por ser occidental, yo tengo que respetar, recordar que nosotros las ideas las respetamos. Lo que intentamos es cambiarlos las conductas para que una vez que cambiamos las conductas, esas ideas de forma natural también vayan cayendo. Entonces, la única forma que tengo de acercarme a estas personas ampliamente radicalizadas es a través de figuras cercanas a ellos, por ejemplo, a través de los imanes. Cuando hablamos de estas personas que ya han sido reclutadas, nosotros no podemos de primera demandarle que dejen de sentir lo que sienten, que no tengan ira, que no tengan ansiedad, que no tengan odio hacia la sociedad occidental o hacia la comunidad
en la cual ellos antes estaban viviendo, porque nos van a ver como el enemigo que lo que quiere es justamente combatirlo para eliminar lo que para nosotros sería pues un peligro potencial. Lo que tenemos es que respetarlos, aunque suene extraño, nosotros lo que le decimos es yo respeto tus ideas por muy raras, por muy radicales que sean. Lo que quiero es que tú entiendas que hay otras opciones y que hay otra forma de proclamar esas ideas. Una vez que hayamos aceptado que ellos dejan de tener esa visión de túnel y ya no solo ven blanco y negro, sino que empiezan a ver alguna tonalidad en gris, ya podemos trabajar las ideas. Pero sería el segundo paso. Entonces, con estas personas que yo decía, que nosotros llamamos el Foreign Terrorist Fighters, las personas que se mueven de sus localidades para recibir un entrenamiento a nivel de radicalización, a nivel de extremismo, a nivel de violencia extrema en otros países y que luego vuelven para atentar en sus ciudades de origen, lo que hacemos es saber qué experiencias psicológicas, por qué experiencias psicológicas han pasado, porque muchos de ellos tienen el síndrome de Estocolmo. Sabemos todo lo que es el síndrome de Estocolmo, donde se sienten identificados al 100% por sus capturadores, por sus opresores. No puedes cortar la línea que les une porque lo que estarías haciendo es asfixiarlo y lo que estarías haciendo es reforzando las ideas que esos capturadores les han puesto. O sea que seguramente ellos le han dicho, si sois capturados por el enemigo, van a intentar que dejéis de pensar como pensáis actualmente. Van a intentar que exista una desconexión con nuestra organización, porque lo que quieren es acabar con nuestro grupo, acabar con nuestra familia, acabar con nuestra identidad y nuestra forma de vivir. Entonces, cuando ellos han vivido en un medio de miedo y de violencia, esto lo que le produce un estado de hipervigilancia ante cualquier persona que no pertenezca a ese entorno y le eleva la ansiedad. Lo primero que hay que hacer entonces es controlar esos niveles de ansiedad y permitirle que nos sigan odiando. Permitirle que nos sigan odiando, vuelvo a repetirlo. Solamente así entenderán que nosotros somos una entidad, a ver cómo lo explico, más generosa que de donde ellos proceden, donde solo le ha trasladado miedo y solo le han trasladado el o estás conmigo o estás en contra mí. Cuando ellos detecten que dentro de esta sociedad a la cual nosotros le estamos invitando a unirse de nuevo, se le aceptaría tal cual es sin ningún tipo de cambio, es la única forma de que ellos, de forma muy tibia, acepten las propuestas que empezaremos a hacerle. En cuanto a cambios conductuales, si es la única forma que tenemos nosotros de llegar a cambiar su forma de pensar, su radicalización, su extremismo y su violencia. Nosotros nos hemos encontrado que sobre todo mucha gente joven que estuvo siendo formada en otros países vuelven y se les captura, o sea que nosotros lo que estamos tratándolo son en contextos judicializados, en contextos de instituciones penitenciarias o bien de que están como preventivos pues pendiente de un juzgado, pendiente de un juicio. Y lo que hacemos, claro, intentamos intervenir con ellos, ni siquiera puedo decir tratarlos porque no es un tratamiento puesto que no acceden, ellos no se identifican como terroristas ni siquiera como potencialmente violentos, ellos se identifican como soy víctima de esta sociedad y lo que he hecho es combatirla, lo que he hecho es liberarme, lo que he hecho es defenderme y reivindicar pues mis derechos. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Sin justificar ni sus ideas ni las que la sociedad a la cual pertenecemos también les impone, simplemente decirle que nos cuenten cómo se sienten. Quitamos a un margen, o sea, borramos de la ecuación lo que es las ideologías y nos enfocamos en emociones, en sentimientos, en sensaciones, porque esos son universales, esos nos pertenecen a todos, nos consideren miembros o no de una sociedad. Entonces, lo que nos dicen normalmente es que ellos lo que más echaban en falta es esa pérdida de familia, esa pérdida de apoyo social, de sentirse integrado, de reivindicar que también formaban parte de una sociedad, de una comunidad y que por eso se unieron a un grupo radical. Por lo tanto, lo que tenemos que atajar es ese sentimiento de aislamiento y de desconexión que tenían realmente cuando decidieron unirse a un grupo terrorista o a un grupo violento o radicalizado. Hay que combatir, por lo tanto, la depresión y la ansiedad porque son experiencias, son emociones que nos trasladan y que están muy comunes y muy arraigadas a esta población.
de los Foreign Terrorist Fighters. Además, es también muy común que posean algún tipo de enfermedad crónica a nivel mental. Pues, por ejemplo, un trastorno de personalidad mixto, con ansiedad, depresión, por supuesto, si he dicho que son las características más comunes. También mucho problema de adaptación, de trastorno adaptativo. También es muy normal lo que son crisis psicóticas, no como tal trastornos de personalidad, pero son crisis psicóticas, porque, hombre, le han pedido hacer cosas que para ellos moralmente eran deleznables, pero han tenido que autojustificarse de que estaba bien hacerlos, pero eso es un choque psicológico brutal. Ellos mismos han tenido que pelear con sus propias identidades éticas, pues para permitirse y no verse como el monstruo de la película, para atentar contra víctimas inocentes, contra niños, contra personas que no podían defenderse, etcétera, etcétera. Entonces, lo que no podemos hacer es dejarlos en la sociedad sin trabajar con ellos y pensar que ellos por sí mismos se buscarán la ayuda, buscarán soporte psicológico, o que sin hacer nada se curarán y se integrarán de nuevo en la sociedad sin darnos el más mínimo problema, porque lo que estamos haciendo es dejarlos en una sociedad donde otra vez lo va a marginar, otra vez lo va a dejar indefenso y otra vez se van a sentir solos y aislados, y lo que buscarán de nuevo es, pues, cobijo en aquellas instituciones donde se le dio. Otra de las cosas que también nos dice, y que además hemos visto también en muchas víctimas, pues de las que nosotros consideramos víctimas de primer tipo, pues como pueden ser de violencia de género, el hecho de que se les estigmatice, el hecho de que se les ponga una etiqueta, que es muy difícil vivir con una etiqueta encima. Si a estas personas además se les está estigmatizando de una forma que no nos vemos identificados con ellos en plan de pobrecitos, ellos tenemos que apoyarnos, sino todo lo contrario. Nadie querría tener en su vecindad a un ex terrorista o a una persona que en su pasado ha sido marcadamente violento, ¿verdad que no? Entonces, para ellos es muy difícil encontrar, pues, un trabajo o cualquier tipo de sustento social. Es muy improbable que se integre en la vida normal, como todos nosotros las conocemos, sin ayuda de externos, sin ayuda profesional. Por lo tanto, nosotros no solamente tenemos que trabajar con estas víctimas, y recalco la palabra víctimas porque si no han atentado, siguen siendo víctimas de terceros, sino que además tenemos que convencer a la sociedad de que hay que introducirlas nuevamente en las comunidades, porque es la única forma de romper lo que son las dos sociedades y que se reintegren aquellos que son vulnerables, que se sienten aislados y rechazados. Hay que explicarle a la sociedad que la mejor prevención es atacar los atentados antes de que ocurran. Hay que explicarle que solamente llamando la atención de aquellos que no se consideran parte de la comunidad y diciéndole, también tenéis huequito aquí, también contamos con vosotros, no os hemos olvidado, es la mejor forma de combatir los procesos de radicalización. Hay que tratarlos como víctimas. A las víctimas no las dejamos solas, a las víctimas las apoyamos, a las víctimas les asesoramos, a las víctimas le tendemos la mano y le ponemos nuestro hombro y le escuchamos. Muchas veces es cuestión simplemente de escuchar. Y hay que hacer un trabajo comunitario, social, empezando primeramente de manera local, pues por aquellas regiones donde sabemos que se da una mayor marginalidad social, para explicar a la sociedad de que hay que reintegrarlos. Y reintegrarlos no quiere decir que le abramos nuestras casas y les pongamos un plato en nuestra mesa. Simplemente son aquellos gestos que le hacen sentirse mal. Nosotros no nos damos cuenta, pero son gestos cotidianos. Simplemente lo llevé una persona, la interpreto como potencialmente radical o peligroso y me cruzo de acera. Es lo que nos decían, es que las miradas dañan, nos hace daño cómo nos tratan y cómo nos miran cuando nos metemos en un autobús simplemente porque llevo una chilaba o porque llevo la barba larga y ya me están etiquetando como si fuera un yihadista terrorista. Esos pequeños gestos son los que realmente van minando, van sumando y hacen que una persona al final tenga la determinación cierta de que aquí no me quieren, tengo que buscar mi identidad en otro sitio. Pero hasta ese proceso de pasar a la acción han sido marginados por la sociedad y por lo tanto son víctimas y tenemos que tratarlos como tal. Por lo tanto, muchos
radicalizados, muchos formers, lo que nos dicen es que para ellos es muy difícil ser anónimos en la edad moderna. Ya vayan por donde vayan, se sienten señalados, sin que nadie les señale. Y lo que querían es vivir su vida de forma anónima, sin que se le etiquete y sin que ya se le esté como predeterminando a que ellos más tarde, más temprano, no tendrán otra opción, sino que verse abocados a pertenecer a estos grupos de violencia extrema o alta. ¿Cuál sería entonces la evaluación y la intervención en aquellos retornados o aquellos ex radicalizados? Pues, como vimos, como os he comentado, aparte de que sí, que es verdad que casi todos pues tienen altos niveles de ansiedad y depresión, no hay un estándar que nos diga estas son las patologías psicológicas, los trastornos mentales que os vais a encontrar. Y nos encontramos que hay el mismo rosario de enfermedades mentales que en población normalizada, simplemente que con menos habilidades. Por lo tanto, aunque la patología mental, la patología psicológica sea nimia, no sea muy exacerbada, como no tienen los más mínimos recursos para hacer frente a esos síntomas, se desbordan. Por lo tanto, si yo un día me levanto y siento un poco de ira o me noto que estoy más ansiosa o tengo un bajoncito durante una semana, no me voy a plantear unirme a un grupo radical. Pero estas personas, cuando no tienen apoyo y cuando no tienen herramientas psicológicas que combatirlos, sí que se ven abogados a ser aceptados por aquellos que son los que únicamente le aceptan. Solo indicaros que ahora, durante la época de COVID, donde muchas personas, pues eso, estaban aisladas en su casa y no tenían a veces ni para comer, pues las incidencias que no llegan de radicalización se han triplicado, para que nos hagamos idea, y no han salido de sus casas. Han sido simplemente a través de los contactos que tenían por los medios de comunicación, por las redes sociales, y ha sido por el hecho de que te decían, había alguien que me escuchaba, que me entendía y que me ofrecía un brazo o una mano. Por lo tanto, no hay una causa única para lo que es el proceso de radicalización y para convertirse en un violento, en un extremo. Yo aquí os plantearía también una pregunta que yo siempre le hago a mis alumnos el primer día de clase, cuando estoy dando la asignatura de lo que es violencia y en términos de criminología. Yo me considero una buena persona y estoy segura que todos los que estamos en este contexto lo somos, y estoy segura además que a todos nos gusta ayudar al prójimo y aportar con nuestro granito de arena si vemos que una persona está pasando por malos momentos. Además, somos todos del gremio de salud mental, por lo tanto, sabemos cómo hacerlo. Estamos casi en la obligación de hacerlo. Pero también yo me planteo, es lo que siempre le pregunto a mis alumnos, si bajo un determinado contexto y bajo unas condiciones muy extremas, nosotros seríamos capaces de hacer o de cometer un acto ilegal, extremo, violento, y me voy al más radical de todos, si seríamos capaces de matar a una tercera persona, incluso con un plan. No estoy hablando de un acto involuntario, de que voy conduciendo, se me cruza una persona, atropello y muere. No, estoy hablando con un plan y con una premeditación de por medio. Pues todos seríamos capaces. Aquí todos teníamos que levantar la mano. Todos tenemos un precio. Cuando digo que todos tenemos un precio, no me refiero a términos económicos, me refiero a cuáles son las condiciones, cuál es el contexto en el cual nos tendríamos que ver abogados, pues para terminar pasando esa línea, para decidir que está justificado el que yo cometa un acto ilegal o el que yo atente contra la otra persona. Por supuesto, nosotros en población normalizada tenía que ser contextos extremos, pues porque pienso que mi vida está en peligro o para, pues no sé, defender a un familiar, un ser querido o alguien que no conozco pero que estoy viendo que está siendo pues violentamente amenazado o agredido. Pero nosotros tenemos otro tipo de instrumentos psicológicos, como yo decía anteriormente, para los cuales con los cuales poder combatir esos malos momentos con los cuales tenemos que lidiar pues todas las personas. Estas personas no los tienen. Entonces, el más mínimo atisbo de crisis o de daño lo van a interpretar de forma muy generalista y muy extremista por la visión de túnel que anteriormente hemos comentado. Y para ellos el contexto va a ser primordial y va a ser favorecedor, o sea, va a estar un contexto abonado pues para que pasen a la acción. Y la radicalización la tenemos que ver, por tanto, como un mecanismo donde hay
Pushing factor y pull. Aquí no sé cómo traducirlo en español. Potenciadores y reforzadores, podríamos decir. Los voy a explicar. Los push factor, o sea, los potenciadores son aquellos que nos hacen actuar pues porque realmente estoy cabreada o cabreado, porque quiero defender mis derechos, porque estoy viendo que me están denigrando, que no me están respetando y lo que quiero es venganza y lo que quiero es saldar mi odio y mi ira. Son los factores negativos, son los que llevan a una persona a cometer una acción violenta, una acción radical, por el odio interno que esa persona ha engendrado, por diferentes motivos. Y los push factors, los reforzadores, diríamos, son temas muy positivos. De hecho, es primordial que lo tengamos. Es la empatía, es el querer hacer el bien, es el simpatizar con otros, es el querer defender mi derecho y lo de los demás. Es lo que yo decía de los grupos animalistas y que defienden el medio ambiente. Lo que hacen es simpatizar con otros, lo que quieren es defender derechos de otros. Pero el hecho en sí, el hecho final es el mismo. Es la radicalización en cuanto a formas y es el acto violento, el acto extremo. Como veis, los dos han llegado por caminos diferentes, pero la meta es la misma, es la consecución a través de la violencia de mis objetivos. Los dos son reprochables y los dos se tienen que combatir, pero lo mismo que el primero lo entenderíamos, el combatir, el que yo sea empático, el que quiera defender mi derecho o los derechos de personas terceras, no tenemos por qué entenderlo si esos derechos no implican la acción violenta. Y os he querido también trasladar pues cómo sería la definición de los diferentes grupos que nosotros nos encontramos. Los grupos más orientados a lo que es la derecha extrema pues están menos estructurados, están más inspirados en temas religiosos y son curiosamente más fáciles de persuadir porque lo que tienen son push factor, o sea, se mueven por el odio, se mueven por la ira, se mueven por la ansiedad. Por lo tanto, combatiendo esas sensaciones negativas, es mucho más fácil hacerles entender que lo que realmente ellos tienen que demandar, lo pueden demandar, pero por otras vías. En cambio, los movimientos de la extrema izquierda son inspirados más políticamente que religiosamente, están muy estructurados porque además combaten con el apoyo de muchas ONGs, incluso muchos organismos gubernamentales, y por lo tanto están más reacios a deshacer su camino, a que se les convenza de que, oye, esas no son las maneras correctas de actuar, porque ellos ven justificado todas las acciones, todos los medios, porque realmente su leitmotiv es la empatía y defender los derechos suyos y de porque realmente lo que tienen es una distorsión cognitiva brutal. No solamente había un problema a nivel volitivo, sino también habría un problema a nivel cognitivo. Hay que no convencerles, sino desmontarles su ideología de vale, ¿de acuerdo? Tú estás defendiendo los derechos, pero a costa de los derechos de otra persona y por lo tanto tú no puedes considerarte una persona empática si dejas de apoyar a un tercer elemento. ¿Vale? Estos son los 4 principales grupos con los cuales nosotros normalmente trabajamos. Los de extrema izquierda, los de extrema derecha, los inspirados en cuestiones religiosas y los animalistas y el medio ambiente. ¿Cuáles son los puntos claves a la hora de intervenir? Bueno, la prevención es la primera intervención, como yo comenté. La mejor forma de intervenir con ellos es cuando no pasen a la acción. Por lo tanto, si podemos cortar el fenómeno de la radicalización antes de que pase a la acción, antes de que se produzca ese fin, estaremos previniendo. Hay 2 programas, hay 2 conceptos. Uno es la derradicalización y otro es el desenganche. Los 2 los empleamos, pero tenemos que emplearlos en tiempos diferentes y con contextos diferentes dependiendo de qué grupos estemos trabajando. La derradicalización es el cambio de ideología y esto solo se produce en una segunda fase. Lo primero que hay que hacer es un desenganche, es desestructurar conductualmente a la persona, darle otras herramientas de enganche, o sea, darle alternativas de conducta y de salida. Una vez que hayamos conseguido el desenganche, podemos trabajar la derradicalización, que es la desestructuración, no conductual, sino cognitiva y emocional. Por supuesto, aquí hay que trabajar desde un punto de vista psicológico-social, o sea, todo el personal psicosocial de comunidades,
de municipios, a nivel nacional, a nivel internacional, tiene que ponerse en marcha. Nosotros solos no podemos hacer nada, tenemos que trabajar también a nivel social, con trabajadores, con educadores y a nivel de los policy makers, de los que toman las decisiones políticas, porque solo atajando esas desigualdades también podremos ofrecerle diferentes alternativas. La aproximación tiene que ser holística. Hay que contar con las comunidades, con las víctimas, con los jóvenes, aquellos que ya pasaron por ese proceso de desradicalización son los mejores que pueden trasladarles sus experiencias, por qué se vieron abocados a meterse en ese mundo violento y cuáles fueron los inputs y cuáles fueron las motivaciones para salir. Las figuras religiosas, cuando estamos hablando, por supuesto, de lo que es una radicalización religiosa. Y hay que hacer intervenciones a medida. Aquí no hay una figura que nos sirva para todos. Hay que evaluar primero, hay que determinar cuál sería el traje para cada una de las personas con la cual queramos intervenir y hay que evaluar cuáles serían sus secuelas psicológicas y mentales para potenciarlas o bien buscarle remedio. Tenemos que, por supuesto, tratarlo desde un punto de vista de enfermedad mental con aquellos que nos encontremos, que los poseen. O sea, si yo veo que una persona ha estado en una crisis psicótica, lo primero que tengo que hacer es trabajar esa crisis psicótica. No puedo intentar cambiarle ni sus conductas, ni sus ideologías, ni sus condiciones si antes no he atajado ese problema. Tenemos agresores antiguos violentos y radicalizados que están organizados y otros que no lo están. Por lo tanto, los que están no organizados es lo mejor. Lo primero que hay que hacer es darle una identidad y aceptarlos en nuestra comunidad, porque si no sabemos que son presa fácil para los reclutadores externos. El rol de los lobos solitarios hay que trabajarlo muy mucho porque son personas que realmente van solas y como tales son ampliamente peligrosas porque pueden atentar en cualquier momento, pero son personas que psicológicamente están muy alteradas, son personas que realmente no salen de su casa, son personas que la única relación que tienen normalmente es a través de la mass media. Entonces, a estas personas hay que contactarlas de la misma vía que lo están haciendo los reclutadores, a través también de esa mass media. Por eso hay muchos profesionales que lo que hacen es trabajando online, 24/7, 24 horas, 7 días de la semana, sobre todo con aquellos más jóvenes que han sido víctimas por bullying, que se sienten marginados y que realmente a lo mejor en un acto de ira, en un acto de no me considero respetado por la sociedad, van a cometer un acto violento. El rol de los reclutadores, de los groomers, sabemos que muchos de estos han sido previamente radicalizados, o sea que eran previamente personas vulnerables. También podemos intentar trabajar con ellos, contactar con ellos, explicarles los mecanismos de desradicalización que tienen, o sea, ese desenganche violento respetando su ideología y sobre todo hacerles ver que hay otras alternativas y que ellos nos expliquen también por qué tienen tanta ira y tanto odio. Hay unos protocolos, unos modus operandi de suicidio. Hay muchos terroristas hoy en día que lo que hacen es se inmolan, se suicidan, por supuesto, metiéndose dentro de un grupo de gente cuanto más poblado mejor, porque lo que quieren es atentar y atentar con un número inmenso de víctimas. Pero si dais cuenta, y por eso yo digo que tengo que respetarlos, estos realmente están perdiendo su vida, o sea, tienen que creer a ciencia cierta lo que están haciendo porque si no, no se inmolarían, si no, no sacrificarían el mayor bien que tenemos, que es nuestra propia vida. Sin nuestra vida no podemos hacer ninguna otra cosa. O sea que en un primer momento lo que hay que hacer es escuchar y plasmar cuáles son sus miedos, sus iniciativas y cuáles son sus hándicaps que le han llevado a plantearse el hecho de que, bueno, ya aquí no tengo nada que hacer y lo que yo quiero es unirme a otro grupo que me está aportando algo y que me demanda que me suicide, pero aún así me merece la pena. Entonces, estos son los que yo os decía que están bajo el síndrome de Estocolmo, que harán cualquier cosa que se le pida. Y esos, como entenderéis, tenemos también que tratarlos como víctimas. Por supuesto, todo lo que son mujeres y niños nacidos en estos contextos, que fueron reclutados siendo muy jovencitos y que no han conocido ninguna otra realidad. No podemos condenar a alguien que no ha tenido ninguna otra salida en su vida, gente que ha nacido ya en contextos radicalizados, chicas que fueron reclutadas muy jovencitas y que no tienen ninguna otra alternativa de vida. Aquí hay que tratarlas pues como si fueran de violencia doméstica y hay que ponderar todas aquellas habilidades que no tengan. Incluso que hacerlas
renacer, porque realmente no son ni personas, están abocadas a soy de segunda categoría, no me considero ser humano y como tal no puedo reivindicar mis derechos. Las afrontaciones y los protocolos que nosotros seguimos son un protocolo para trabajar con los que ya cometieron algún tipo de acto, son foreigners, que nosotros decimos, a los que han retornado a su lugar de origen ya con algún tipo de delito en sus alforjas y que, como decía, los encontramos en contextos o bien judicializados o bien penitenciarios, y esos trabajamos con ellos en protocolos muy estandarizados que, bueno, duran mucho, duran como casi 2 años, están muy protocolizados en diferentes unidades. Hay unidades de todo tipo, desde unidades de salud mental, habilidades sociales, control de ira, contactos, bueno, son 2 años, o sea, imagináis, ahí hay engloba una inmensa variedad de tonalidades. Hay algunas chicas que trabajamos dentro del grupo de violencia doméstica, porque además muchas han sido también agredidas sexualmente. Hay que trabajar el trauma en todos y cada uno de ellos porque vienen muy traumatizados, aunque para ellos pueda suponer que no le afecta el cometer determinados atentados, por supuesto que es un trauma el matar a otra persona o el que tengan la espada de Damocles que en algún momento me pueden demandar que me suicide, que me autoinmole, y todos tienen un trauma brutal, por lo tanto también tenemos que abordarlo. Por supuesto, dentro de lo que es la fase del trauma, no solamente agudo, sino lo que es un trastorno por estrés postraumático, han visionado escenas muy violentas, de hecho los entrenan a base de visualizar escenas potencialmente violentas, y esto también tiene pues la generación de imágenes, de ensoñamientos, de ideas repetitivas, que eso hay que atajarlo también, y el síndrome de Estocolmo van a justificar cualquier cosa que le digan sus capturadores, sus opresores. De hecho, se sienten identificados a ellos y quieren ser como ellos en un futuro. Y hay que desconectarlos de esas figuras paternales porque ellos los identifican como padres o madres. Para evaluarlos hay patrones específicos y hay una serie de instrumentos que han sido diseñados concretamente para trabajar con este tipo de víctimas. Os he enumerado los principales, los que conocemos, y además son todos muy recientes y trabajamos hoy en día en cada uno de ellos. Hay algunos que están en español, como el cuarto, de hecho ha sido adaptado y validado hace muy poquito. Es de reciente creación y es un instrumento para lo que es la evaluación del riesgo de radicalización y violencia extrema dentro del contexto de prisiones, pero también se puede generalizar al contexto comunitario. Algunos ya los conoceréis porque, por ejemplo, como el HCR20 evalúa lo que es el riesgo de violencia en víctimas potenciales, no es específico solo para terrorismo, y todo lo demás sí que es verdad que se han diseñado dentro de los que es protocolo para contención de la radicalización y están diseñados para personas que están en el proceso de radicalización o vulnerables de ser radicalizados, y lo que evaluamos es el riesgo que tiene una determinada persona de caer en este proceso de radicalización. Es interesante porque si nos lo aplicamos a nosotros mismos, lo que dije al principio, yo me lo apliqué y tenía un riesgo, hombre, no muy alto, pero no tenía un riesgo cero. O sea, yo misma estoy bajo la influencia de poder ser radicalizada dependiendo qué identidad me toque. Y como voy un poquito más rápido porque no quiero pasarme de la hora y veo por mi reloj que ya estoy llegando a la hora. Y como proceso de intervención, porque esto es como hay algunos programas protocolizados y estructurados que han sido desarrollados dentro del contexto de la Unión Europea. En algunos de los programas que yo he intervenido también, otros no, pero bueno, tengo información y me consta que también tienen muy buenos resultados. Dentro del contexto de un programa que se llamó DEPAR, esto se realizó también en Turquía. Y bueno, pues se diseñó y se está aplicando 2 tipos de programas de intervención para lo que es uno para violencia extrema y otro para crímenes forenses. O sea, como veis, solo el primero es para terroristas, el otro es para el fenómeno de radicalización de manera general. Y dentro del programa CARE, que está actualmente en última fase de diseño y de validación, hay 2 programas, uno para bio, o sea, para los muy extremadamente radicalizados, o sea, los que ya están casi a puntito de pasar esa línea roja, y otros para los que son más vulnerables, o sea, para los altamente potenciales de ser radicalizados. Aún no han sido radicalizados, pero son personas que por encontrarse en contextos marginales o por no identificarse socialmente con lo que es la comunidad pues predeterminada, pues están en alto riesgo de ser radicalizados, son ampliamente vulnerables.
He llegado. Muy buena pregunta, muchísimas gracias. Bueno, realmente estos grupos se autodominan radicales, los buenos y los malos, porque es una forma de destacarse en la sociedad, ¿vale? Ser radical no es malo, por eso decía, ser radical, yo soy radical en mis gustos de música, me encanta una música y soy radical en esa tipología de música y no es malo. Lo malo, pues decía, la idea no es malo, lo malo es pasar a la acción e intentar combatirlo de forma violenta. Obvio, dentro de ese proceso de radicalización y dentro de ese proceso de ver a las personas como no aceptadas y no darle aquellos derechos que realmente les pertenecen, estamos todas las mujeres, todas. No quiero mirar ni a un continente ni a otras, todas estamos siempre bajo alguna mira, algún prisma, ¿no? Y además, no sé si, bueno, yo os comento algo a nivel muy personal, yo he pasado unos cuantos años justamente por programas de la Unión Europea trabajando en Turquía. Sabes que la Convención para lo que es los derechos de la mujer se firmó en Estambul y sabes que este año además Turquía ha salido de esa convención. Imaginaos el shock que todos tuvimos cuando a mí me toca también muy cerca, porque yo tengo muchas amigas allí, pues cuando se sale un país que sabemos que es el país que tira de muchos otros, porque es el que hace cabeza en una forma de pensar a nivel político, a nivel religioso. Es una forma de decir, esto es lo que hay que hacer, todos los demás me seguís, ¿no? Y por supuesto, todos los condenamos. Yo, de hecho, además, yo tengo grupos de WhatsApp todavía con mis colegas turcos y le puse un día muy triste para todas las mujeres, especial para las mujeres turcas, porque hay que hacerse visible, no hay que esconderse. Y deciros que desde la Unión Europea, además, nuestra presidenta Ursula von der Leyen hizo una visita a Turquía. No le pusieron una silla, no sé si os llega a vosotros, sentaron a todos los presidentes silla por el hecho de ser mujer, la dejaron de pie. Imaginaos la humillación solamente por el hecho de ser mujer. Y esas son las cosas que hay que combatir. Eso es proceso de radicalización. Eso es decirle a la gente muy jovencita, a los chicos, sobre todo a las mujeres, da igual cómo le tratéis, son de segunda categoría. Pero por eso digo que esos chicos que reciben esa cultura lo maman desde pequeño, realmente a lo mejor sus profesores, sus padres, sus hermanos, sus primos mayores le están dando esa forma de pensar y le están diciendo, sí, tienes derecho a tratarla de forma diferente. Esos niñitos también son víctimas porque es lo único que están recibiendo. Entonces hay que atajarlo, porque si no lo que estamos es reforzando que sigan existiendo tendencias que justifiquen el que las mujeres pues o seamos de segunda o tengamos que tener menos derechos o recibamos menos paga, etcétera, etcétera. Pero desde luego, desde mi parte y desde la parte de las instituciones en las cuales yo trabajo, yo no represento a nadie, aquí me representa a mí, ¿vale? Y más en estas opiniones, pero yo creo que todas tenemos que estar a una y, por supuesto, defender los derechos en general, porque es radicalización y eso genera violencia. Eso genera que alguien se sienta en el derecho de violar, de ultrajar, de humillar y de tratar a su pareja por el simple hecho de ser mujer de manera violenta porque, oye, se lo merece o porque realmente estoy en mi derecho. Muy buena pregunta, gracias, Fari. Pues realmente es que nosotros abogamos solo por la prevención, pero claro, una buena intervención es una prevención. Y de hecho se está ponderando ahora el que se inculque lo que es la prevención en colegios, escuelas, comunidades, organismos locales, etcétera. ¿Cómo se previene? Primero, como yo decía, también hay que enseñar a la sociedad y yo soy la primera que miro hacia mis adentros y tengo que prevenirme en algunas acciones que sin darme cuenta pues estoy haciendo conductas que o marginan o ponen una valla para diferenciarme a mí de otros, ¿no? Entonces, realmente, primero, las políticas que se hacen a nivel de Naciones Unidas, no solamente la Unión Europea, son diferentes, porque la prevención, nosotros, por ejemplo, trabajando ahora que estamos trabajando en Asia, trabajando en India, no podemos trabajar la prevención en cuanto a ideas, es muy difícil, es una sociedad muy cerrada y es muy difícil cambiarle esos modos de pensar y son sociedades muy conservadoras. La compañera preguntaba anteriormente por el rol de la mujer. En esa sociedad la mujer pues pinta muy poquito, pero tenemos que dar pasitos muy poquito a poquito porque no puedes entregar, decimos nosotros, tenemos un dicho como elefante por chatarrería, ¿vale? Que lo que haces es intentar decirle tu forma de vivir no es la correcta, no,
nosotros no podemos dar modelos a seguir. ¿Quiénes somos nosotros? Da igual, la sociedad occidental para dar modelos a seguir a otra sociedad. Hay que respetar las costumbres, las tradiciones, pero sí hacerle ver que dentro de esa prevención están unos mínimos. Dentro de esa prevención está que las niñas puedan acceder a las escuelas. Eso es un mínimo. Dentro de la prevención es atajar lo que es ¿cómo se llama? Perdón, ahora se me ha ido la palabra. Cuando le amputan el clítoris a las niñas. Hay una palabra técnica, no recuerdo, dentro de las sociedades africanas, ¿vale? La amputación de los genitales femeninos. Eso es un mínimo. Por ahí ninguna sociedad puede pasar. Respetando tus tradiciones, eso es prevención. O sea, la prevención tiene que empezar a ser intervención, porque sin intervención no hay prevención. Esperar a que vengan los problemas y entonces combatirlos, eso nunca sería intervención. Toda prevención requiere una intervención. Y en toda sociedad hay unos mínimos que no podemos pasar. Y tampoco es cuestión de mirar hacia afuera, porque yo como europea os puedo nombrar muchas cosas que tenemos que cambiar a nivel de prevención y a nivel de radicalización. Hay todavía muchos países dentro de lo que es el contexto europeo que condenan lo que es la homosexualidad. Eso también es prevención, eso también son mínimos. Y todo eso es radicalización. Si a mí me han inculcado que un homosexual, gay o lesbiana es lo peor, me siento justificado a combatirlo y así yo veo 2 chicos o 2 chicas por la calle de la mano atentar contra ellos. Porque estoy liberando del mal a la sociedad. Entonces, hay unos mínimos y la prevención pasa por una intervención. Fíjate que has comentado una cosa que yo siempre digo, la gente que no tiene nada que perder va a hacer lo que tú le pidas, Tú le dices, tírate por un puente y se va a tirar, si es que no tiene nada que perder. Por eso digo, los vulnerables realmente es que tenemos que captarlos usando los mismos medios que aquellos reclutadores están usando. Entonces, bueno, que las sociedades son radicales es lo que yo decía al principio, pero las sociedades desde las clases superiores, tú le dices, oye, ¿tú te consideras una persona radical, una persona que margina? Y te dicen, no, si yo pertenezco a no sé cuántas ONGs, doy dinero a Cáritas, estoy en Cruz Roja, voy los fines de semana y ayudo en un comedor comunitario, etcétera. Pero luego dices, ¿te gustaría que tu hijo o tu hija tuviera de novio o de novia a un magrebí o a un tal? Y te lo digo lo que pasa aquí en mi país, en España, ¿vale? Yo tengo el continente africano al lado, yo soy del sur de España y nosotros son nuestros vecinos. Y tú le dices aquí a gente de clase alta, vale, tú vas todos los días a misa, te consideras buena gente, pero ¿te gustaría que tu hijo o tu hija se casara con un magrebí, con un marroquí? Y te dicen, no. ¿Por qué los consideras de peor categoría? No, pero ese pero es el problema. Porque cuando digo pero es que yo me estoy considerando superior. Si le digo, ¿te gustaría que tu hijo o tu hija se casara con un banquero de Suiza? Seguramente dice, sí, es una cuestión económica. Entonces, eso es lo que decía, que hay que entrenar a la sociedad. Porque tenemos que entrenarle en valores, no en cuestiones monetarias, ni en materiales ni económicas. A lo mejor el chico o la chica de Marruecos es una bellísima persona y el de Suiza no lo es. Pero tenemos tal categorizadamente la sociedad que yo ya te etiqueto a ti simplemente porque me digas tu nacionalidad, me digas tu cuenta corriente o me digas al partido que has votado. Simplemente por eso. O a lo mejor incluso al equipo de fútbol al que perteneces, ¿vale? Entonces, claro, lo que decía de que tenemos muchas identidades, hay que romper esas identidades. Yo como Eva me puedo identificar como mujer, como psicóloga, como europea, como latina, de 80.000 formas diferentes. Si solo me identificas como una, seguramente me radicalizarás de alguna forma. Si solo me ves como mujer, me va a decir los que sean muy machistas, esta mujer no es capaz de tal. Pero si me ves como profesional, sí lo soy. Entonces, las etiquetas hay que quitarlas, hay que quitar todo lo que es, lo que yo decía, material. Tenemos que quedarnos con valores y perdón, esa era tu primera valoración. Y el tema político, el tema económico. Pues evidentemente cuando una persona no tiene nada, si yo te doy a ti comida, te doy cobijo, te doy una identidad y te doy membresía, o sea, perteneces a esta familia, ¿cómo vas a decir que no? Pues decía, si es que se ven abocados a decir que sí. ¿Qué tengo que hacer entonces? Prevenir
Y cuando estés en esa fase de radicalizarte, que conocemos, por ejemplo, nosotros tenemos, por desgracia, nos entran a diario miles. No sé si escuchaste el otro día en Ceuta, entraron 10.000 personas a nado. Esas personas no tienen nada que perder porque muchas mueren en ese trayecto. Si se tiran a nado para atravesar el estrecho e irse a lo que ellos consideran un continente donde le va a dar mayores oportunidades, no tienen nada que perder. Entonces, ¿qué hay que hacer? Evidentemente, si nosotros no le damos aporte social y apoyo, los campos de refugiados son las mayores fuentes de radicalización. Son las mayores fuentes de radicalización. Podemos hacer dos cosas: mirar a otro lado y seguir como los tenemos en verjas para que no salgan a la sociedad y no nos contamine, pero en cuanto escape uno, va a radicalizar a 20, y esos 20 a otros 20, y esos 20 a otros 20. Y en 3 meses tenemos a 3.000 potencialmente terroristas. Entonces, el tema del valor es primordial, y el tema de gestionar mejor las diferencias sociales, políticas y económicas también es primordial. Si no, todo esto son palabras. Que yo diga aquí, oye, todos somos potencialmente radicalizados y radicalizables, pues es verdad. Pero si no vamos a atajar a aquellos vulnerables que no tienen nada, y como bien habéis dicho, como no tienen nada, no pierdo nada, proponme algo que te voy a seguir, no estaremos combatiendo. La radicalización no es debate. Pues me alegra que me hagas esa pregunta porque ese es el punto clave. Ha estado en el key point de la cuestión. Es un proceso largo. No es un día me levanto y de repente lo veo todo diferente, yo quiero salir y me salgo. No. De hecho, estas instituciones actúan como mafias y no le van a permitir salir. Eso es lo primero. Entonces, si no tienen apoyo externo, no lo van a conseguir. No lo van a conseguir. Aunque lo deseen, no pueden hacerlo porque además es una infraestructura que realmente le ha aportado todo, un trabajo, una casa, una vida. Entonces, ¿cómo sale de ahí si tampoco tiene las herramientas para hacerse con eso que esa institución le aporta por sí mismo o sí mismas? Entonces, es un proceso largo que os definen como cualquier tipo de dependencia, donde tienen sus recaídas, donde no es una idea lineal de quiero salir y lo dejo y ya está, sino que de repente un día empezaron a replantearse, oye, ¿y por qué hacemos esto? A lo mejor lo que se replantean es simplemente el acto violento, no la ideología, que pues decía que primero tenemos que incidir en las conductas y no en las emociones. Se plantea a lo mejor, bueno, pues a lo mejor hay otras alternativas que lo ven en otras instituciones o otros organismos, a lo mejor lo podemos combatir políticamente, pero no tenemos que atentar. A lo mejor simplemente el hecho de que yo decía, los instruyen viendo escenas muy violentas, a lo mejor de repente se ven en la realidad, no lo ven la escena en un ordenador, sino que se ve un cuerpo desmembrado porque ellos han puesto una bomba y eso es como el clic. Cada uno te cuenta su experiencia, pero lo que sí puedo decir es que es un proceso muy largo, que tiene como cualquier dependencia, y ellos tienen una dependencia a esos organismos y a esas figuras de referencia, donde tienen caídas sin bajadas, donde es como el que tiene, es como de repente yo soy adepto a una religión y me empiezo a plantear, pero yo misma me culpo de que me estoy planteando cosas de esa religión. O sea, es una sensación de culpa lo que ellos tienen. Y claro, un día me levanto y digo, pues esto no lo veo claro, pero luego viene el gurú y te da una charla y dices, no, es que realmente yo no sé en qué estaba pensando, si tiene toda la razón. Pero a las 2 semanas me planteo otra cosa. O sea, son idas y venidas hasta el momento que ellos llegan a la resolución final de yo ya no me identifico. Esa es la palabra, no me identifico. Si tú no te identificas con esos grupos, ya no te vale las justificaciones que te den para atentar. Entonces muchas veces lo que hacen es buscar ayuda a donde ellos pueden, muchas veces pues con un párroco, muchas veces con un trabajador social, muchas veces van a servicios comunitarios, muchas veces van a ayuntamientos y piden ayuda porque están muy perdidos, no saben. Y simplemente algunos lo que intentan es poner distancia de por medio, porque si no cortan las conexiones físicas, materiales, como en cualquier secta, es muy difícil de salir porque te van a buscar y van a intentar otra vez, más que nada porque tampoco puedes decir los secretos internos. Entonces son muchos los que han intentado salir y no lo han conseguido porque se los han quitado de por medio. Pero es un proceso muy, muy largo y es un proceso primero de desenganche y después de radicalización. Primero es, yo no quiero atentar nunca más, me siento mal, y luego de,
ostras, ¿cómo yo podía llegar a pensar esto? Y sobre todo eso, culpa y odio hacia sí mismo, hacia sí mismo. Hay que ser muy fuerte para salir de ahí, también os lo digo. Es como una persona que ha estado consumiendo cocaína durante 10 años, y tú no puedes decirle, pasado mañana vas a dejar de consumir y no vas a tener ningún tipo de síndrome de abstinencia ni de mono. No, lo pasan mal. Además se encuentran solos. Los dos puntos que nosotros vemos clave cuando ya pensamos esta persona o ya la hemos perdido o estamos a puntito de, o esta institución, organismo ya se ha pasado de la raya, es cuando presentan esa visión de túnel. O sea, cuando ya es o todo o nada, ya no le puedes plantear ninguna otra opción porque te van a decir, no, ya solamente es una opción y es la que yo presento, ya tú no tienes que aportarme nada. O sea, para mí ya tú eres el enemigo si no te identificas con lo que yo pienso y cuando justifican si no justifican todavía lo que es la acción violenta o ilegal, pueden pensar lo que quieran. Todavía no me preocupa, pero en cuanto justifiquen, aunque no lo hayan hecho, esto de yo estoy contra la violencia total, pero vería bien que una vez que empiezan a justificar, ya estamos hablando de palabras mayores. No es que no haya punto de retorno, pero estamos hablando de una persona radicalizada y ya no estamos hablando de un vulnerable. Ya en cuanto justifiquen, ya solo necesitan una excusa y un empujoncito para atentar. Sobre todo si es vulnerable y no tiene redes de apoyo, ¿vale? Pero, claro, es que es un cóctel explosivo. Si empiezas a juntar elementos, es muy difícil que esa persona salga por su propio pie. O sea, esas serían las dos variables. Cuando nosotros estamos rastreando y evaluando a una persona, el que tenga visión de túnel y el que justifique acciones violentas, mal pronóstico. Bueno, mal pronóstico quiero decir que ya hay que prevenir, o sea, que ya no hay que prevenir, que ya hay que intervenir. ¿Vosotros tenéis algún tipo de programa o se está haciendo algo, pues eso, para estas entidades que no son ilegales, pero que sí apuestan por una normativa muy radical o unas presiones muy, muy extremas?